La cultura física durante la historia. La prehistoria. Durante el ambiente físico de la sociedad primitiva requería que se tuviera una buena capacidad física, por ejemplo, las inclemencias del tiempo, las cuevas como albergue, poca ropa para protegerse del frío y otras condiciones primitivas demandaban una apropiada fortaleza muscular, capacidad explosiva, agilidad, entre otras cualidades físicas. El ser humano primitivo pudo subsistir a estas condiciones de vida adversas debido a su gran nivel de aptitud física. Fue posible este desarrollo físico por la activación constante de sus sistemas orgánicos, tales como los músculos esqueléticos y sistemas cardiorrespiratorios, entre otros. Conforme las poblaciones primitivas fueron evolucionando socialmente, así como las maneras de controlar su ambiente, de la misma manera fue cambiando también la actividad física. Fueron evidentes las transformaciones en los juegos y deportes según se evolucionaba a través de las diferentes épocas eolítica, paleolítica y neolítica. Empecemos con la civilización china, 2500 a.C. a 1200 después de Cristo. En contraste con otras civilizaciones, no se consideraba como un pueblo bélico y se caracterizaban por sus creencias espirituales e intelectuales. Su vida se fundamentaba en las prácticas religiosas según las enseñanzas del taoísmo, confucianismo y budismo, las cuales fomentaban una filosofía de vida intelectual asosegada y sedentaria. Por otro lado, la necesidad de movimiento y juego que requerían los niños estimuló la práctica de ciertas actividades físicas, tales como los juegos de organización sencilla, juegos de persecución, lucha informal, entre otros. A través de artefactos, retratos, esculturas y otras evidencias, se puede especular que China inició el movimiento de la educación física y deportes mediante los juegos y las actividades físicas. Grecia. Una amplia variedad de deportes estaban ya incluidos en la época de la antigua Grecia y la cultura militar, y el desarrollo de deportes en Grecia se influyeron mutuamente. Los deportes se convirtieron en una parte tan importante de su cultura que los griegos crearon los Juegos Olímpicos, una competencia que se disputó desde el año 766 a.C. hasta el año 394 después de Cristo. Cada 4 años en la Olimpia, una pequeña población en el Peloponeso griego. Roma. En Roma se produce la ruptura completa entre los ejercicios atléticos y los ejercicios higiénicos. Los juegos atléticos tenían en Roma un carácter de espectáculo. Los jóvenes romanos solo frecuentaban el anfiteatro como espectadores, dejando estas prácticas en manos de profesionales reclutados entre los pueblos bárbaros, conocidos juegos de gladiadores. El ciudadano romano promedio creía que el ejercicio era solamente necesario para la salud y para el entrenamiento bélico. No se vislumbraba el valor del juego como algo placentero durante el tiempo libre. Edad Media. Durante esta época comenzaron las justas y los torneos de caballeros, en los que los nobles se enfrentaban para combatir entre ellos en distintas disciplinas como es la esgrima y la equitación. Estos juegos eran una sustitución de la guerra, pues eran una especie de práctica militar de la época. Renacimiento. En el Renacimiento se comienza a dar de nuevo la importancia que tiene el ejercicio como medio terapéutico y como juego a nivel educativo. Esta época representa el periodo en la historia entre la edad medieval y el comienzo de los tiempos modernos. Se revive el enfoque de reconocer la importancia de la educación física para desarrollar y mantener el bienestar general, como medio recreativo o para fines militares. Los ejercicios físicos formarán parte de la educación de los jóvenes. Para esta época, los humanistas reconocieron la importancia de la educación física dentro de la educación general del individuo. Periodo colonial, 1607 a 1783. Para esta época no existía un sistema organizado de educación física y deportes. La actividad física que se llevaba a cabo a la población de esta época se canalizaba a través del trabajo arduo en las granjas y en las construcciones de viviendas y pueblos. A nivel académico tampoco era de importancia la práctica de deportes o actividades físicas. Sin embargo, en la región de Virginia, otros deportes fueron populares, incluyeron el correr, boxeo, lucha, carrera de caballos, la caza de zorros, el cricket y el fútbol. Periodo nacional o Revolución Americana, 1784 a 1861. Durante esta época se comienza paulatinamente a darle importancia a la educación física y deportes a nivel académico y militar. El periodo nacional se caracterizó por un notable crecimiento y progreso de la educación física fuera y dentro de los escenarios escolares.
particularmente en las áreas de la gimnasia, deportes y ejercicio. En este periodo existían unas instituciones académicas de educación secundaria que se preparaban a sus estudiantes para la vida diaria de dicha era. Estos tipos de escuelas se conocían como las academias, se practicaban deportes y juegos, y luego de las actividades puramente académicas. Sin embargo, no se consideraba a la educación física como una asignatura integral dentro de la educación de los alumnos. Guerra civil hasta 1900. Durante este periodo surgieron nuevos líderes y movimientos importantes que ayudaron a la educación y deportes en los Estados Unidos continentales. La guerra civil condujo a un estancamiento pasajero en cuanto al desarrollo de la educación física y deportes. La educación física tuvo un marcado progreso en los colegios y universidades. En esas instituciones de educación superior se construyeron gimnasios y se crearon departamentos de educación física. Para la década de 1850 surgieron los primeros programas de educación física organizados que formaban parte del currículo académico de las escuelas elementales y secundarias. Inicios del siglo XX. Durante este periodo fue notable el desarrollo atlético y de juegos de equipo. Se establecieron una mayor cantidad de programas en las escuelas, organizaciones recreativas y en otras agencias gubernamentales. Se fundamentaron una diversidad de organizaciones deportivas. Este nuevo enfoque en la educación física tenía como meta principal llevar a cabo investigaciones científicas dirigidas a determinar el tipo de programa de educación física ideal que pueda satisfacer las necesidades de los niños y adultos.